Bueno, para hablar de este tema, de la importancia de las mujeres en la historia, de la mujer en la historia, quiero conversar con Camila Perochena. Ella es historiadora, magíster en ciencias políticas y es habitual colaboradora en La Nación y en La Nación Más. ¿Cómo te va, Camila? Gracias por conversar con nosotros. No, por favor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Mira, que estábamos hablando de distintas mujeres. Yo vengo hablando con los oyentes de quién es la mujer de la vida de cada uno. Hay mucha cuestión familiar, ¿no? Con las madres, con las abuelas, Sí, incluso, obvio. incluso con las hijas. Pero yo venía desglosando también mujeres en la historia, la importancia de las mujeres a lo largo de los siglos. Y me quedé sorprendido con este mensaje de recién, la mujer que se valora a sí misma, ¿no? Qué cambio de tiempo, ¿no? ¿Lo escuchaste el mensaje de recién? Sí, 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 lo escuché, me parece muy lindo, me parece atinado, digamos, sí, está perfecto y un poco muestra, eh, me da la sensación, eso, el lugar que las mujeres hoy hacen más explícito, o sea, siempre las mujeres tuvieron un lugar central, pero lo que está mostrando es, bueno, ese lugar de sostén en el ámbito privado y al mismo tiempo ese intento por influir y estar presentes también en el ámbito público. Digo, durante muchos siglos en la historia se creía, y en parte a veces se sigue creyendo, que las mujeres tenían que estar recluidas al ámbito privado, ¿no? Que el ámbito Sí, privado, el del hogar, sí. el de la crianza, la maternidad, la reproducción, era el ámbito natural de las mujeres, por una cuestión biológica. Y que el ámbito natural de los hombres era el ámbito público, hacer política, ser empresarios, ser exitosos, ¿no? Y Votar. que, exacto, y por eso Sí. durante gran parte de la historia, es decir, desde la Revolución Francesa, los que empezaron votando siempre fueron los hombres durante más de un siglo. Y las mujeres no, porque bueno, porque se creía que las mujeres no tenían que participar del ámbito público. ¿Y qué se decía sobre las mujeres? Bueno, se decía que eran más débiles que los hombres y que por eso no podían participar del ámbito público. Se decía que eran más emocionales Mm, y que no eran tan racionales como los hombres y que por eso no podían votar, ¿no? Porque votaban con el corazón y con la emoción, sí. y que por ende se considera que no eran autónomas, es decir, cuando alguien sugería que las mujeres tenían que poder votar, es como si hoy se sugiriera que, no sé, un niño de 5 años tiene que votar, ¿no? Entonces se tomaban las mujeres como menores de edad, como faltas de autonomía. Entonces fue muy importante la lucha de las primeras feministas, ¿no? De la primera ola del feminismo, en principio para intentar cambiar estos prejuicios y estas ideas que se tenían sobre las mujeres y para intentar darle a la mujer un lugar igual al de los hombres en el ámbito público. Eso es la primera ola del feminismo, ¿no? Eso es lo que hace esa primera ola del feminismo, tratar de que las mujeres sean iguales a los hombres en lo formal, en la ley, Sí. ¿no? Y que por ende puedan votar, por ejemplo, pero también que tengan los mismos derechos jurídicos, que puedan trabajar sin permiso de un esposo o de un padre, es decir, que se las considere autónomas del padre o el esposo, también es parte de la lucha de esas primeras feministas, podríamos decir. Pero ahora, a ver, estoy rebobinando, ¿no? Con respecto al rol de la mujer en la historia, fuera de grandes figuras femeninas de la historia. Vos sabés que yo hace muchos años leí el libro Yo, Claudio. Y Ujú. No cuando, lo leí, la verdad. bueno, no importa, habla de las historias de los Césares, etcétera. Pero lo que Sí, de Robert Graves es eso, que como muy puntilloso, ¿no? A nivel historia, no es ficción eso, digamos, sí. sino que es alguien que reconstruyó la historia real. Eh, y siempre me quedó la idea de que la que realmente dominaba ahí había sido la madre. Había unas figuras femeninas, hubo en los estratos de poder a lo largo de la historia, Sí, hubo figuras femeninas muy poderosas que quizá por sí. las condiciones culturales de la época no eran en su momento públicas, pero que en la realidad y en los hechos eran las que tomaban las decisiones. Sí, a Eh, ver, hay entonces, una, a ver, no es tan fácil de explicar. Yo lo diría, hay figuras excepcionales en ese sentido, por mm, supuesto. Hay un historiador que se llama Beneta Craveri, que tiene un libro que es un libro clásico muy, muy bueno, que se llama Amantes y Reinas, que habla sobre el rol político de mujeres amantes de reyes o madres de reyes, sí. o esposas de reyes en la Francia del siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces ella va agarrando distintas mujeres que podían ser madres, esposas o amantes, que
fueron muy importantes porque ella dice, desde su debilidad supieron construir poder. Es decir, desde una debilidad jurídica, porque jurídicamente las mujeres eran consideradas inferiores. Entonces, desde una debilidad jurídica, las leyes no les daban esos derechos, ellas supieron influir y en muchos casos ser las personas que están o que tejen los hilos del poder, ¿no? Entonces analiza mujeres súper interesantes, tipo Catalina de Medici, Exacto. la reina Margot, bueno, distintas mujeres, María Antonieta. Ella lo que va viendo es cómo las mujeres influían siendo esposas, siendo amantes, siendo madres en la política, pero siempre desde un lugar de debilidad, ¿no? Esto estoy hablando de Francia, pero después tenés otros casos, digo, bueno, ¿no? En Inglaterra tuviste reinas, por supuesto, que Sí, ejercieron el poder, digo, sí, Isabel sí. I fue una de las reinas más importantes de la historia de Inglaterra y fue un animal político, es decir, fue reina décadas en Inglaterra del siglo XVI. Y ¿Por qué? Bueno, pero porque ahí la escúchame, ley era distinta, y se sí. tomaban ese rol de poder político que tuvieron tantas mujeres, vos lo llamaste, está bien lo que dijiste, No, no excepcionales, son ¿no? tantas, ese es el tema, Exacto, claro, excepcionales, dijiste vos. Pero digamos, exacto. no era público en su momento porque no debía ser público, digamos, el poder lo ostentaban en serio, pero era privado, digamos, no era público que eran O sea, ellas. no, depende del país, depende del caso, ¿no? Isabel era público, Isabel era la reina de La reina, Inglaterra, sí, sí. entonces, claro, no, en ese caso era completamente público, pero Inglaterra tenía una diferencia ahí con Francia, y es que en Inglaterra no existía lo que en Francia se llamaba la ley sálica. En Inglaterra, las hijas de reyes podían convertirse en reinas. En Francia se estableció por ley que las hijas de reyes no podían convertirse en reinas. Entonces, vos en Francia, en esa época, tenías una situación de mayor debilidad. Es decir, las mujeres sí no podían por ley tomar el poder. En Inglaterra sí. Pero esto pasaba con hijas de reyes, no es que las mujeres en Inglaterra, no sé, que una mujer campesina Podía podía llegar, claro. heredar y partir. No, claro, digo, estoy hablando de quienes forman parte de una dinastía, ¿no? Entonces, pero bueno, no deja de ser no dejan de ser casos importantes que aparte se convirtieron en modelos a futuro para las mujeres que querían participar en política y que querían demostrar qué cosa. Bueno, que las mujeres podían hacer Podían política, hacerlo. que las Sí, mujeres eran racionales, que no solo debían estar dedicadas a a la la crianza. crianza. Sí. Exacto, No, exacto. Fue le muy cuento a la importante gente, esos antecedentes. estamos conversando con Camila Perochena, ella es historiadora, magíster en ciencias políticas. Hoy es Día de la Mujer, estamos hablando del rol de la mujer en la historia. Si vos tuvieras, Camila, que marcar cuándo empiezan los vientos de cambio, ¿no? Bueno, el siglo XX ha sido muy importante, pero ¿podemos marcar Sí. algunos hitos previos Sí, para... claro. Yo diría que la Revolución Francesa es clave. No porque la Revolución Francesa haya sido feminista, al contrario, la Revolución Francesa excluyó a las mujeres de la política, pero bajo el lema de que los hombres son libres e iguales, muchas mujeres, en principio pocas, pero después se fueron sumando más, empezaron a decir, bueno, pero si los hombres somos libres e iguales, ¿por qué las mujeres no estamos incluidas en esa consigna? ¿Por qué a las mujeres se nos excluye de la ciudadanía, de la idea de individuo? ¿No? Entonces vos ahí empezás a tener las primeras mujeres feministas, ¿no? Olympe de Gouges, por ejemplo, que es una mujer de la Revolución Francesa que cuando sale la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ella escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, ¿no? Como diciendo, bueno, las mujeres también podemos. Entonces, ahí yo diría que hay un punto de inflexión, otra vez, no porque los movimientos revolucionarios hayan sido feministas, sino porque empieza a haber mujeres que se empiezan a dar cuenta que pueden reclamar por esos derechos. Y eso ya en la segunda mitad del siglo XIX, te diría hacia 1848, que hay un contexto de revoluciones, bueno, se vuelve un movimiento cada vez más organizado. Cada vez tenemos más mujeres feministas que empiezan a reclamar por la igualdad de derechos. Y ya para fines del siglo XIX, en prácticamente todos los países europeos, en Estados Unidos y en Latinoamérica también, y Argentina muy particularmente, ya tenemos movimientos feministas, mujeres organizadas para reclamar esta igualdad Y de esto es derechos algo, ante la ley. Camila, perdón, ¿esto es algo inherente a Occidente o en Oriente también podemos considerar Ay, mira, estas ahí me fechas? mataste, porque yo soy historiadora especialista en Occidente. Claro. Y en Oriente no te puedo decir fechas de movimientos feministas, Es que, claro, es lamentablemente. que hay tantos lugares que parecen como quedados en el Sí, tiempo, no, ¿no? no, Cuando no, uno no ve. soy de hablar de cosas de las que no sé, Está entonces bien, está ahí bien, está no te bien. voy a poder ayudar.
Bueno, no importa, escúchame, quiero agradecerte haber conversado con No, nosotros, por favor. pero te quiero preguntar a vos, Camila Perochena, Sí, historiadora, la pregunta que estoy compartiendo sencillamente con los oyentes, que es la mujer de tu vida. ¿Vos qué me dirías? y mi mamá, obvio. A tu No, mamá. no tengo dudas. Sí, mi mamá que además es historiadora, o sea que de ella aprendí cosas en lo personal y ahora también cosas en lo profesional. Así que no tengo dudas, mi mamá. Gracias, Camila, por conversar con Por nosotros. favor, Un placer un como beso grande. siempre. Conversábamos con Adiós. Camila Perochena, ella es historiadora, magíster en ciencias políticas, colaboradora muy habitual en estos espacios, en La Nación, en La Nación Más. Siempre es un gusto conversar con gente que sabe de lo que está hablando. Vamos.